de semana. Es un gusto estar otra vez con ustedes, acompañándolos ahí en sus casas. Gracias por permitirnos como iglesia llegar a sus hogares, podernos sentar juntos y compartir de la palabra del Señor. Hoy damos la bienvenida al Grupo Altar. Nuevamente invitamos a Ronald y Ronnie. Recuerden que los pueden encontrar como Altar Worship and Music en YouTube. Son unos amigos de la casa, hace muchos años trabajamos con ellos como manager y amigo y los acompañaba, salíamos de gira, hacíamos muchas cosas y la canción que hoy nos quieren interpretar se llama Torre Fuerte y esa canción es muy hermosa, tal vez la grabamos año 2009, 2010, por esos lados, hace muchísimo tiempo, hicieron una remasterización y esta es una muestra acústica de esta canción. Entonces los dejo con Altar, espero que esta alabanza hable a sus corazones, hable a sus vidas y podamos todos conectarnos con la adoración al Señor. Tú eres mi torre fuerte, eres mi fuerza y mi porción. Solo en tu amor confía mi alma, eres mi paz, mi salvación. Tú eres mi torre fuerte, eres mi fuerza y mi porción. Solo en tu amor confía mi alma, eres mi paz, mi salvación. Puedo vivir lejos de tu mirar, mi Señor, a cada instante quiero estar cerca de tu calor, deshaciéndome al escuchar tu voz y saber que no hay mejor lugar que tus brazos, sintiendo tu aliento en mí, tu respirar en mí. Mi torre fuerte, eres mi fuerza y mi porción. Solo en tu amor confía mi alma, eres mi paz, mi salvación. No puedo vivir lejos de tu mirar, mi Señor, a cada instante quiero estar cerca de tu calor, deshaciéndome al escuchar tu voz y saber que no hay mejor lugar que tus brazos, sintiendo tu aliento en mí, tu respirar en mí. Nada es igual sin tu presencia. Sé mi respirar, sé tú mi voz, sé mi fuerza. Que sea tu alma mi alma, tu risa en mi risa, tu aliento en mi voz, mi Señor. A cada instante quiero estar cerca de tu calor, deshaciéndome al escuchar tu voz y saber que no hay mejor lugar que tus brazos, sintiendo tu aliento en mí, tu
A cada instante quiero estar cerca de tu calor, deshaciéndome al escuchar tu voz y saber que no hay mejor lugar que tus brazos, sintiendo tu aliento en mí. Oh, tu respirar en mí. Tu espíritu en mí, tu aliento en mi ser, es todo lo que necesito, nada más, nada más. Qué hermosa alabanza, espero que Dios haya hablado a sus corazones, que haya tocado las fibras, aunque la adoración y la alabanza no es para nosotros, es para Él, nosotros lo hacemos hacia Él, pero también Él a través de la música toca nuestros corazones y nuestros espíritus. Así que una vez más, gracias Ronald, gracias Ronnie, amigos de esta casa, alguna vez vinieron de Villavicencio de camino y pasaron acá un domingo en la tarde y ministraron aquí junto a nosotros, entonces les damos gracias desde aquí, desde la distancia, que el Señor les bendiga ese ministerio grandemente. Y hoy iniciamos una serie nueva de estudio. Vamos a estar estudiando profundamente un libro bíblico y decidimos tomar el libro a los Romanos o la carta a los Romanos. Este estudio lo hicimos, recién inició esta iglesia, hace como unos 3, 4 años hicimos este estudio y tardé yo creo que entre año y medio a casi 2 años haciéndolo, lo hacíamos todos los miércoles como hoy y es un estudio muy profundo, tomamos versículo por versículo cada texto de allí de la carta a los Romanos y la explicamos y la entendimos. ¿Cuál es la carta más importante que usted ha recibido en su vida? Ahora no es muy común enviar cartas, pero hace unos años atrás era muy común enviar una carta. Cuando los soldados iban a la guerra, ellos esperaban una carta y esa carta tardaba muchos días o muchos meses en llegar. Y cuando llegaba esa carta, ellos estaban ansiosos esperando recibir esa carta. Y tal vez usted no ha recibido una carta como tal por correo normal, físico, pero tal vez usted ha recibido una carta por un correo electrónico en este tiempo, en esta modernidad. ¿Cuál es la carta más importante o el correo más importante que usted ha recibido? De pronto la aprobación de llegar a una universidad, de pronto una noticia que usted estaba esperando, de pronto alguna aprobación de un crédito hipotecario, financiero. ¿Cuál es la carta más importante que usted ha recibido? En esas cartas podemos recibir noticias muy buenas o noticias muy malas. Y hoy empezaremos el estudio sobre lo que consideramos la carta más importante que jamás haya sido escrita. Y esa carta la escribió el apóstol Pablo. Esa carta fue la carta que él envió a los romanos. Y nunca podemos sobreestimar la influencia de esta sola carta. Quiero citar lo que algunas personas han dicho sobre esta carta. Por ejemplo, Samuel, yo no sé si pronuncio bien, pero Samuel Coleridge dice, es el escrito más profundo de todo tiempo en existencia. Juan Calvino dice, si un hombre entiende Romanos, tiene un camino seguro abierto que le ayudará a entender la Biblia entera. Obviamente un hombre o una mujer. Pero esta carta tiene una trascendencia y una importancia grandísima. Hoy solo vamos a ver la introducción de esta carta. Y quiero que él ponga mucha, pero mucha atención. Básicamente, la carta a los Romanos es el manual básico del cristianismo. Si usted quiere entender toda la Biblia, del Génesis, hasta el Apocalipsis, comience por la carta a los Romanos. Alguna persona que estaba comenzando a caminar los caminos del Señor me dijo que por dónde iniciaba y yo le recomendé la carta a los Romanos y le expliqué lo que hoy voy a explicarle a ustedes. Y esa persona cada vez que la encuentro me dice lo mismo. Gracias, porque nunca olvidaré sus palabras, porque usted me enseñó y me dijo que básicamente la carta a los Romanos es donde nos afianzamos y donde podemos empezar a comprender todo. Martín Lutero, por ejemplo, empezó la Reforma, la gran protesta a causa de la carta a los Romanos. Él leyó la carta a los Romanos y allí dijo, esto no está bien, yo protesto, y comenzó la gran reforma. John Wesley, él inició todo su proceso a raíz de la carta a los Romanos. San Agustín llegó a ser cristiano por el libro a los Romanos.
A través de la historia Dios ha usado este libro para impactar a no solo cientos, sino miles y millones y billones de personas con la carta a los romanos. ¿Cómo vamos a sacar provecho para este estudio? Son 4 cosas. Número 1, debemos traer una Biblia. Hoy yo no voy a poner la Biblia aquí física, sino se les voy a proyectar en la pantalla. Aquí va a estar el equipo de edición de la iglesia proyectando los versículos o los versos en la pantalla. Lo segundo, tener un cuaderno, algo donde usted pueda tomar nota. Les recomiendo que si no lo tiene, compre un cuaderno. La ventaja es que esto es un video y que está grabado y va a quedar grabado. Entonces usted tiene tiempo de terminar de verlo y luego comprar su cuaderno o buscar una agenda y tener allí donde tomar notas. Este cuaderno es de mi hija y bueno, ahí lo voy a usar, pero es el cuaderno donde vamos a tomar muchas notas. Tercero, un esfero, un bolígrafo, un lápiz, una pluma, donde usted pueda, con lo que usted pueda tomar la nota. Consejo, tenga 2 a la mano, por si acaso el primero falla, tiene un segundo de repuesto. Y lo último, escriba lo que le llame la atención, no solamente lo que aparezca en la pantalla, escriba lo que le llame la atención. Y no solo para hoy, estoy hablando de todo este estudio de aquí en adelante. Escriba lo que le llame la atención de este estudio, no solamente del día de hoy, de todo el estudio que vamos a hacer. El de hoy tiene un título especial y se llama Una carta que cambia la vida. Es un panorama general, es una introducción al libro de Romanos. No vamos a estudiar hoy, vamos a hacer solamente una introducción, pero durante las lecciones que vamos a estar trabajando todos los miércoles de aquí hasta que terminemos, si usted toma notas de lo que más le llame la atención y de todos los versículos que vamos a trabajar, usted va a tener su propio comentario de la carta a los romanos. Entonces ya usted tiene su primer estudio bíblico si nunca ha hecho un estudio bíblico. Esa es una buena oportunidad para comenzar a crecer. Entonces recuerde, traemos la Biblia, usamos una agenda, una libreta, un cuaderno, algo donde tomar nota. No le recomiendo hojas sueltas porque se van a perder. Tenga este estudio sistemáticamente porque así lo vamos a hacer. Tenga algo que usted no lo pierda. Con qué apuntar. Y número 4, apunte. Yo voy a tener también muchas notas. Tengo muchas notas de este estudio porque no quiero perder absolutamente nada y no quiero que quede muchas cosas por fuera. Por eso tengo muchas notas. Voy a estar leyendo mucho para que recibamos toda la información. La mejor forma de ver este libro a los romanos o esta carta a los romanos es que usted piense que fue escrita para usted. Desde hace más de 2000 años que el apóstol Pablo la escribió, bueno, casi 2000 años que el apóstol Pablo la escribió, piense que él se la escribió a usted. Tómela personal, de manera personal. Es una carta inspirada por el Espíritu Santo al apóstol Pablo, a usted y a mí. Entonces, si usted la toma así, va a ser mucho más sencillo entenderla. Entonces, ahora sí vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que nos enfoque y que camine con nosotros para que nuestra mente sea abierta, toda distracción se vaya de este día. A partir de hoy, todos los miércoles, es una cita que usted va a tener. La ventaja es que va a estar grabado. Si usted no puede estar en vivo con nosotros, entonces puede conectarse después en las redes sociales de la iglesia, en la página de YouTube, en la página de Facebook, en la página web de la iglesia. Recuerden lo que es iglesiaintegralderestauración.com. Allí va a encontrar todo esto. Entonces usted va a tener un compromiso con su crecimiento con el Señor. Entonces permítame orar por ustedes para no extenderme mucho. Padre, gracias te doy en este momento porque tú nos estás llevando a un nivel mayor de madurez. Nos sentimos incapaces de mirar el magnífico libro a los romanos como lo que es, algo precioso, algo grandioso. Tiene tanto que decir y hay muchas formas de entenderlo y de interpretarlo. Y tu Espíritu Santo va a hacer que nosotros podamos entender tu palabra. Te pido que en las próximas semanas, mientras estudiamos este libro de los romanos, tú comiences a transformar nuestras vidas, Señor. Que esta sea una carta que transforme nuestras vidas para que podamos entender mejor tu plan para nuestras vidas a través de ese libro. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Al empezar a estudiar un libro, usted debe hacerse 5 preguntas. Siempre cuando estudie un libro bíblico, hágase 5 preguntas. Y vamos a ver cuáles son las preguntas. ¿Quién lo escribió? Es la pregunta número 1. Vamos a estarlas desglosando hoy, así que no se afane por escribirlas, solo se las voy a titular, a nombrar y luego les vamos a profundizar. Debemos hacernos 5 preguntas. ¿Quién lo escribió? ¿A quién fue escrito? ¿Cuándo fue escrito? ¿Por qué fue escrito? ¿Y cuál es el mensaje central? No se preocupe, ahorita vamos a empezar a desarrollar eso. Entonces vamos a dar la introducción a este libro. Número 1, ahora sí, para que tome nota. ¿Quién escribió el libro? La respuesta es muy sencilla. Pablo, el apóstol Pablo. Los griegos en la antigüedad tenían una costumbre, y la hemos perdido últimamente, y es que ellos, en la cultura griega, ellos comenzaban una carta diciendo quién la escribía, ¿sí? Hoy en día
escribimos al final. Hoy en día titulamos la fecha, el encabezado, desarrollamos el cuerpo, saludamos a la persona, desarrollamos el cuerpo de la carta y al final dice cordialmente, sinceramente o atentamente y colocamos nuestro nombre. En ese tiempo era diferente. En ese tiempo ellos empezaban informando para quién era la carta, de quién era la carta y para quién era. Entonces arrancamos así. Pablo fue el autor de esta carta, pero no fue el escritor, ¿sí? Entonces, ¿quién escribió la carta? Pablo. Ay, no fue así. Sí, Pablo la dictó, Pablo fue el autor, pero Pablo no la transcribió. Quien la transcribió fue Tercio. Y vamos a ver Romanos capítulo 16, versículo 22, que dice lo siguiente. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Bueno, hago un paréntesis importante acá. Este estudio del libro de los Romanos lo vamos a hacer todo en Reina Valera de 1960. Hay muchas versiones en la Biblia, está Nueva Versión Internacional, está Nueva Traducción Viviente, está Traducción Lenguaje Actual, Biblia Latinoamericana para hoy, Dios habla hoy. Hay muchísimas, creo que estamos en 17 versiones en español en este momento. Pero cuando se trata de estudio, creo que Reina Valera es una de las que más nos centra un poquito en la palabra. Entonces vamos a estar hablando del os, de os recomiendo, os acojo, os digo. Entonces vamos a estudiar con Reina Valera del 60. Entonces la Reina Valera dice, yo Tercio que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Pablo personalmente no la escribió, él la dictó. Entonces Tercio estuvo recibiendo toda la información de Pablo. Por eso usted va a encontrar a lo largo del libro, a lo largo de la carta a los romanos, que hay ideas muy largas. Entonces Tercio estaba transcribiendo todo lo que Pablo decía. Probablemente Pablo iba caminando y pensando. Y dice, porque ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada en este mundo, ni creado y no creado nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y Tercio estaba ya escribiendo y entonces después pensaba dónde pongo la coma, dónde pongo el punto, dónde pongo la admiración, dónde hago la pregunta. Y por eso usted va a encontrar de pronto ideas muy grandes en esta carta. Lo otro, entienda que una carta no fue escrita por versículo. Pablo no le decía, Tercio, entonces, vamos a ver, Romanos capítulo 1, versículo 1. Os saluda Pablo. Versículo 2. No, él iba dictando. Luego, ya ustedes lo conocen tal vez, se comenzó a hacer la división en capítulos y en versículos para tener una forma de estudiar mucho más sencilla de la Biblia. Pero inicialmente Pablo solamente dictó una carta. ¿Dónde fue escrito? Dice, os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Eso nos dice dónde fue escrito. Gayo era un negociante cristiano que vivía en Corinto, así que la carta a los romanos fue escrita en Corinto. ¿En dónde estaba Pablo? Hospedado por Gayo. ¿Y dónde vivía Gayo? En Corinto. Entonces ya vamos entendiendo un poco más el libro, ¿no? La escribe Pablo, obviamente la dicta Pablo, la transcribe, por decirlo así, literalmente la escribe Tercio. ¿Están en dónde? En Corinto. ¿Por qué? Porque estaban en la casa de Gayo, que era un comerciante que vivía en Corinto. ¿Quién es Pablo? Nos podemos hacer la pregunta, ¿quién es Pablo? Después de Jesucristo, Pablo es la persona más importante, probablemente el hombre más grande que ha existido en el Evangelio, en el reino de Dios, o el hombre usado por Dios después de Jesús más importante. Pablo era el que se dedicaba a llevar personalmente el Evangelio a todo el imperio romano y empezaba iglesias alrededor del mar Mediterráneo. Era fue el hombre con más influencia en la historia después de Jesús. Él es el producto de 3 distintas culturas y vamos a ver por qué es tan importante esto. Eso es lo que estamos haciendo en este estudio a la Carta a los Romanos. Primero, ¿por qué viene de 3 culturas diferentes? Primero, porque por raza y religión él era hebreo. Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 6 nos aclara esto. Pablo dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo era era hebreo porque él de nacimiento fue hebreo, él fue circuncidado como la ley lo decía. Él era fariseo, fariseo era la línea doctrinal más religiosa y más legalista que existía. Un fariseo no permitía que otro se le acercara y le rozara su ropa porque automáticamente se sentía inmundo.
porque todos eran de la peor calibre, eran inferiores a ellos. Pablo era un fariseo, por eso él dice, yo fariseo, el más, en cuanto a la ley, o sea, él hacía cumplir la ley. En cuanto a ser juzgado por su comportamiento irreprensible, es decir, Pablo obedecía la Torá al pie de la letra. Toda, absolutamente toda. En cuanto al celo, él decía, él estaba tan celoso de lo que él creía, que por eso fue perseguidor de la iglesia. Entonces, fíjense que culturalmente, por raza y religión, Pablo era hebreo. Antes de ser cristiano, él era perseguidor. Y si usted analiza y estudia la vida de Pablo, y si usted tuviera un Pablo en este momento al lado suyo, usted podría decir, realmente ese tipo nunca va a ser seguidor de Cristo, nunca va a ser cristiano. Pero Dios se goza en eso, porque Dios nos prepara antes que nosotros lleguemos a los caminos de Él. Él nos está preparando para que nosotros comencemos la buena obra. Él nos prepara. Y Pablo fue preparado desde antes de nacer para que después fuera el hombre más influyente en la historia después de Jesucristo. Hechos capítulo 9 nos narra, y no lo vamos a proyectar en la pantalla, pero Hechos capítulo 9 usted lo conoce ya, que Pablo va camino a Damasco y el Señor le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y este hombre le contestó, ¿qué quieres que yo haga? Y a partir de ese momento, él cambió su vida y se entregó totalmente al Señor. Él se llamaba Saulo de Tarso antes y luego pasa a ser Pablo después, que él cree en Jesús. Es alentador. Usted conoce a alguien al que usted le haya compartido el evangelio y tal vez esa persona sea así como Pablo, perseguidor, duro, fuerte. Recuerden que Pablo estuvo cuando apedrearon a Esteban. Pablo era un hombre que los apóstoles le tenían miedo y este hombre después se convirtió en el evangelista tal vez más grande que haya existido. Vamos a ver el producto de tres culturas distintas, ¿no? Lo segundo es que Pablo por cultura era griego. Nació y se crió en Tarso. Tarso es un puerto de mar en la costa de Turquía. En un mapa usted busca Roma, que es donde Pablo escribió la carta. Cuando lo escribió estaba en Corinto. Corinto es un puerto de mar en la costa de Grecia. Esto es un poco de geografía, pero tengo que leerlo. Pablo nació en Tarso, que eso es en Turquía, justo donde hay la curva antes de bajar al Sinaí. ¿Qué era Tarso? Ya les decía que Tarso era un gran centro universitario que estaba al par con Atenas, donde existía una de las bibliotecas en ese tiempo más grandes del mundo. El griego era el idioma universal de ese tiempo. Entonces pasa como en este momento en el inglés. Usted viaja en este momento a cualquier lugar del mundo y usted llega y hay una lengua diferente a su lengua materna y usted no se comprende, puede hablar con esta persona en inglés. Eso sucedía en ese momento con el griego. Y Pablo tenía esa facilidad y esa habilidad y ese don. Pablo hablaba el griego. Entonces eso le abrió muchísimas, pero muchísimas puertas. Lo tercero, estamos viendo que es producto de tres culturas distintas. Entonces, primero era hebreo por religión y por raza, era por cultura griego y políticamente Pablo era ciudadano romano. Solo una de cada 5 personas en ese imperio era ciudadano romano. Y ser ciudadano romano abría unas puertas impresionantes. O sea, ser ciudadano no era para todo el mundo. ¿Qué significa esto? O sea, 1 de cada 5 que vivía en Roma era ciudadano. Uno podía conseguir la ciudadanía romana por nacimiento o por ser suficientemente rico podría comprarla. Veamos lo que dice Hechos capítulo 16, versículo 35. Pablo y Silas habían sido encarcelados, los guardias no sabían que ellos eran ciudadanos romanos. Dice la palabra. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, aclaro aquí, esto era prohibido por la ley y si se era ciudadano romano, pues mucho peor. Estaban metidos en un problema. Pablo le dice, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel. ¿Y ahora nos echan encubiertamente? No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarlos. El alcalde de la ciudad había tenido encarcelado a Pablo y a Silas, imagínense usted esto. Y ellos pensaban que eran unos pobres judíos que no tenían ningún tipo de rango, pero estaban metidos en problemas porque Pablo y Silas, los dos eran ciudadanos romanos y eso no se podía hacer. No podían meter un ciudadano romano a la cárcel y azotarlo sin tener una sentencia previa. O sea, estaban metidos en problemas. ¿Qué sigue allí? Versículo 38.
Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Versículo 39. Y viniendo les rogaron y sacándolos les pidieron que saliera de la ciudad. A él le servía ser ciudadano romano para la tarea que el Señor lo preparó, porque él podía viajar por todo el imperio, por todo el mundo en ese tiempo, sin ningún problema. Él no tenía puertas cerradas en ninguna parte, él tenía abierto todo. El punto que queremos llegar aquí es que podemos ver que Pablo tenía, por eso es tan importante el apóstol Pablo, tenía un trasfondo hebreo, griego y romano. Imagínense eso, él tenía los tres. Entonces conocía muy bien de lo que estaba hablando. Como resultado era perfectamente equipado para ser un evangelista internacional como lo fue. Entonces vemos ya, punto número 1, ¿quién la escribió? Pablo. Segundo, de las 5 preguntas que nos hacemos al estudiar un libro. Segundo, ¿a quién fue escrito? Veamos lo que dice la palabra en Romanos capítulo 1, versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. ¿Qué significa ser santo? Ser santo simplemente quiere decir ser cristiano. Muy rara vez en el Nuevo Testamento se denomina a los seguidores de Cristo como cristianos. Se les decía santos en ese tiempo. ¿Eras cristiano? Eras santo. Y en este momento, somos cristianos, somos santos. No somos unos santos, somos santificados, somos justificados por ser seguidores de Cristo. En ese tiempo Pablo nunca había estado en Roma. Esta carta es distinta a todas las demás cartas que escribió el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él iba, plantaba, evangelizaba, estaba más o menos de 6 meses a 2 años en el lugar, establecía una iglesia, trabajaba, conocía a la gente, comenzaba a ganar personas para Cristo a través de su testimonio, a través de sus enseñanzas. Luego plantaba una iglesia, formaba liderazgo y él se iba y plantaba otra. Y luego él enviaba una carta de retorno a ellos. ¿Por qué? Porque veía los problemas. Por ejemplo, las cartas a los Corintios son cartas donde hay muchos problemas y él está hablando temas específicos, cómo comportarse, cómo sentarse, cómo comer, los hombres, las mujeres. Él empieza a hablar de eso, acerca del divorcio, acerca de muchas cosas. La carta a los romanos no. Él está escribiendo a los romanos, a los que se encuentran en Roma. Por eso dice a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. En el capítulo 16 él hace una lista. Pero ¿cómo comenzó la iglesia en Roma? Probablemente, o muy seguramente, algunos de los convertidos a través de Pablo, del testimonio de Pablo en las otras iglesias, se fue para Roma y ya había un número más grande. Entonces Pablo, en preocupación, escribe una carta para ellos y esta carta es muy importante. ¿Por qué? Porque en Roma en ese tiempo el Nerón era el gobernante de Roma y a los cristianos o los santos los usaban como comida para los leones. Entonces era muy difícil ser cristiano en ese tiempo. Ahora es fácil. Aquí en Colombia ser cristiano está de moda, lo digo yo con mucho respeto. Pero cualquiera puede ser llamadamente cristiano, cualquiera puede decir que sigue a Cristo. Demostrarlo es otra cosa. En este tiempo de pandemia hemos tenido que demostrar que seguimos a Cristo a través de demostrar en lo que creemos y poner en práctica nuestra fe. Sigamos. Pablo escribe a los cristianos en Roma, entonces versículo 11, vamos a ver qué dice. Pablo tenía un deseo enorme de ir a Roma, dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Versículo 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, dice él, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Él dijo que había estado planeando ir a visitarlos, pero cada vez que Pablo tenía la intención de ir, algo se presentaba. Y él tenía la intención, él tenía un deseo profundo de ir a Roma a compartir con ellos, pero siempre algo se presentaba. Sigamos, versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Él quería ir a Roma, pero no pudo y por eso tuvo que escribir la carta. Roma era la mayor ciudad del imperio en ese momento en el mundo. Era el centro estratégico de la civilización. Él había empezado iglesias en Corinto, Tesalónica, toda Grecia, Turquía y el Mediterráneo, pero no había podido ir a Roma. Entonces ya tenemos 2 puntos, ¿no? Primero, ¿quién lo escribió? Y segundo, ¿a quién fue escrita? A las personas que estaban en Roma, a los cristianos que necesitaban un apoyo, un consuelo, un direccionamiento, o sea, usted y para mí. Por eso le digo que tome esta carta como personal. Tercera pregunta que nos hacemos para estudiar este libro. ¿Cuándo fue escrito?
¿Cuándo fue escrito? Pablo hizo 3 viajes misioneros alrededor del Mediterráneo iniciando iglesias. Cada uno tomaba años y él explicaba que iniciaba y tal vez se demoraba de 6 meses a 2 años haciendo esto. En su tercer viaje, Pablo había llegado a Grecia y había empezado en Jerusalén, después fue a Tiro, después a Sidón y por la península balcánica y llegó hasta Corinto. Vamos a ver Hechos capítulo 20, versículo 1. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Macedonia es la palabra antigua griega para decir Grecia, o sea, él se fue para Grecia. Felipe de Macedonia fue el fundador de Grecia. Alejandro Magno era hijo de Felipe. Macedonia está nombrada así por el padre de Alejandro, quien estaba en Grecia. Dice la palabra entonces, versículo 22, Hechos 22. Después de recorrer aquellas regiones y de exhortarlos con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses, ¿dónde estuvo? En Corinto. En el capítulo 16 leemos acerca de Gallo, el que les comentaba ahorita. Gallo era negociante en Corinto, entonces Pablo pasó 3 meses en la casa de Gallo, donde escribió allí la carta, o dictó, aclarémoslo, dictó la carta a los romanos. Muchos no se dan cuenta probablemente que las cartas del Nuevo Testamento no tienen un orden cronológico. No fueron escritas en el orden que aparecen en la Biblia. En la Biblia está Mateo, en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, luego viene Hechos de los Apóstoles y luego viene inmediatamente la carta a los romanos. Pero esta no fue la primera carta que escribió Pablo. Aquí tengo el orden cronológico. Pablo escribió primero la primera de Tesalonicenses, después escribió segunda carta a Tesalonicenses, después escribió primera y segunda carta a los Corintios y después escribió la carta a los romanos. Era la quinta carta que Pablo escribía. Pero aparece cronológica, bueno, aparece organizada en la Biblia después de Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué lo ponen después de Hechos de los Apóstoles? Supongo yo, ¿no? Están los 4 evangelios, que es la narración de los testigos que recopilaron los datos. 3 de ellos caminaron con Jesús, 1 que fue Lucas no caminó con Jesús, pero recopilaron todos los datos y inspirados por el Espíritu Santo los plasmaron. Entonces están los 4 evangelios, luego viene Hechos de los Apóstoles, que podríamos decirlo como Hechos del Espíritu Santo, podríamos llamarlo así, porque es el libro donde el Espíritu Santo comienza a mostrarnos qué es, donde se narra estos viajes de Pablo, donde se narra cómo Pablo llega a la iglesia, donde se relata cómo inició la iglesia primitiva, se relata cómo vino el Espíritu Santo sobre ellos, cómo se empoderaron, se relata todo esto y los viajes de Pablo. Y luego viene, podemos llamarlo así, el Evangelio según San Pablo, que es la carta a los romanos, porque después de los 4 evangelios, la carta a los romanos es la que nos da, lo que les decía, es para las personas que no caminamos con Jesús, que nunca lo vimos, que nunca estuvimos con Él físicamente, que estamos en un mundo difícil, en un mundo complicado, pero que tenemos y necesitamos una esperanza. Y la carta a los romanos nos da ese fundamento de cómo comportarnos, de cómo vivir. Avancemos. Pablo era un hombre muy ocupado y estaba empezando iglesias y tomó tiempo para escribir esta carta a los romanos. Número 4. Preguntas que me debo hacer cuando inicio un estudio. Repasémoslas rápidamente. Número 1, ¿quién la escribió? Número 2, ¿a quién fue escrito? Número 3, ¿cuándo fue escrita? Y número 4, vamos a ver por qué escribió Pablo esta carta. ¿Por qué lo hizo? Hay 3 propósitos específicamente por los cuales Pablo escribió esta carta. Es importante entender que esta carta es diferente a muchas otras porque primero él no inició en esta iglesia, lo había dicho hace un momento, él no inició la iglesia, de hecho nunca había estado en Roma. En el capítulo 16 nos menciona por nombre y hay una lista de largas personas conocidas de él que se encuentran en ese momento en Roma. Es exactamente lo opuesto a la carta a los Corintios, porque la carta a los Corintios era... cada capítulo menciona un problema y la solución práctica. En cambio, en la carta a los romanos nos da más la afirmación doctrinal. 3 razones por las cuales Pablo escribe esta carta en este punto 4. Razón número 1, una razón personal. Está capítulo 1, versículos 11 al 13 y versículo 15. Era introducirse a los romanos, estaba anunciando su visita venidera. Miren lo que dice, versículo 11, que ya lo habíamos leído. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Es una persona que quiere visitar. Entonces Pablo escribe esta carta
porque quiere visitarlos a ellos. Y Pablo escribe esa carta, el Espíritu Santo escribe esta carta a través de Pablo, inspira a Pablo para que Tercio la escriba para visitarnos a nosotros. ¿No se alegra usted por eso? Ese es uno de los propósitos de la carta a los romanos. El Espíritu Santo quiere visitarnos a nosotros. Segunda razón, es una razón educacional. Es para repasar y clarificar el significado y la base de la vida cristiana. Es para clarificar el sentido de la salvación. Miremos lo que dice la palabra en Romanos 15:15. Dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. Romanos ha sido llamado la constitución política del cristiano. Cada país, cada nación que ha tenido su libertad, que no está sometida, tiene una constitución política, donde están los fundamentos de la democracia o los fundamentos de cómo opera ese país, de cómo se rige, cuáles son los deberes, los derechos del ciudadano, de cada persona. Todos tenemos derecho a la igualdad, hemos sido libres, todos tenemos derecho a un techo. Esa es la constitución política de un país, y la constitución política del cristiano es la carta a los romanos. Pablo está escribiendo la constitución de la vida cristiana y nos recuerda verdades doctrinales básicas para saberlas y para entenderlas. Por eso es tan importante esta carta a los romanos. Tercer motivo por la cual Pablo escribió esta carta. Había una razón financiera. En un sentido, esta carta fue escrita para levantar fondos. Pablo escribió a los romanos para conseguir algo de dinero en su viaje a España. Romanos capítulo 15, versículo 22. Dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Yo les digo, ustedes dirán, pastor, pero es que Reina Valera está muy enredada, pero es que queremos ir a lo más parecido al original de lo que se escribió en esta carta. Y las nuevas versiones nos funcionan para entender un poco más claro, de una manera más clara, pero no para estudiar tan profundo como queremos hacerlo. Entonces, discúlpenme, vosotros sabéis y me perdonáis, por favor, porque estoy usando el vosotros. Sigamos, entonces, él quería extender el evangelio, él quería ir a España. Entonces, la idea de Pablo en sus viajes era llegar a Roma, pedir, levantar fondos. ¿Por qué? Porque recuerden que Roma era la Decápolis, la capital de todo. Entonces los que estaban allí era gente muy rica. Entonces Pablo sabía que para ellos levantar una ofrenda era más sencillo que ir de pronto a Corinto o ir a Éfeso o ir a cualquier otra iglesia. Él sabía que en Roma era mucho más sencillo levantar fondos. Pablo quería levantar fondos para ir en su viaje a España. Vamos a ver, Romanos capítulo 16, versículos 1 y 2. Vamos a aprender cómo la carta llegó de Pablo a la iglesia en Roma. ¿Cómo hizo Pablo para enviar esa carta? Vamos a verlo aquí en este versículo. Romanos 16, 1 y 2. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de Cencerrea, que le recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que le ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Febe era una viuda rica, evidentemente, que tuvo algún asunto de negocios en Roma, así que cuando ella venía le entregó la carta a Pablo y la envió a los romanos. Entonces, miren que ya llevamos 4 puntos, esto tiene mucho, estamos estudiando, discúlpenme si hablo un poco rápido, pero estamos estudiando y me encanta desglosar todo esto. Punto número 5, si usted está tomando nota, recuerde que puede detener el video, si lo está viendo después del vivo, puede detener el video y tomar nota. ¿Quién la escribió? ¿A quién se la escribió? ¿Cuándo la escribió? ¿Y por qué la escribió? ¿Cuál es el motivo de escribirla? Número 5 es ¿cuál es el mensaje de esta carta? Es muy sencillo. El mensaje de la carta a los romanos es las buenas nuevas, el evangelio del Señor. Ese es el mensaje. Ese es el tema de Romanos. Vamos a ver Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice un versículo muy famoso que me hace vibrar mi corazón y me hace saltar de alegría, y dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dios da su justicia a la persona que cree con fe. Esto es hermoso, es lo que me gusta de esto. ¿Por qué escribieron Romanos? Por eso, yo no me avergüenzo del evangelio y el Señor es justo con aquel que no se avergüenza de él. El Señor nos da. Eso es impresionante. La palabra poder viene de la palabra que significa dinamita.
Y usted conoce la dinamita. ¿Ha visto usted las tiras cómicas que hace muchos años salían de la Warner Brothers, donde salía un correcaminos que hacía pip, pip, y había un coyote que era detrás de él y todo el tiempo decía bomba explosiva marca Acme, y aparecía TNT, que es el componente de la dinamita, y siempre hace unas explosiones impresionantes? Eso es lo que el Señor da en nosotros, un poder para explotar muchas cosas. Es un poder que nos lleva más allá de lo que queremos o de lo que podemos hacer. Vamos a ver cuáles son las palabras claves en Romanos. Ya finalizamos este estudio por el día de hoy. Palabras claves de Romanos. Son palabras que vamos a encontrar muchas veces en el libro. Hay muchas palabras claves en Romanos 1, 17. Entonces aquí vemos las palabras de lo que acabamos de leer. ¿Cuáles son las palabras claves? Justicia. La palabra justicia se encuentra 34 veces en el libro de los Romanos. Esto está apareciendo en su pantalla, entonces voy a dejarlo un poco más, vamos a dejarlo un poco más para que usted alcance a escribirlo. Justicia se halla 34 veces en el libro de los Romanos, 92 veces en el Nuevo Testamento, y es la clave del libro de los Romanos. Significa una relación correcta con Dios. Eso significa justicia, una relación correcta con Dios. Segunda palabra clave que aparece allí en este versículo 17, dice Dios. Y recuerden que lo estamos leyendo, dice, al que cree justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces Dios se halla 153 veces en la carta a los Romanos. La palabra ley la encuentra usted 72 veces en la carta a los Romanos. La palabra Cristo se halla 65 veces en la carta a los Romanos. La palabra pecado se encuentra 48 veces en la carta a los Romanos, y la palabra fe 40 veces en esta carta a los Romanos. Miren lo importante y trascendental de todo esto. Esto es la base, este es el fundamento donde parte todo. Si usted ha tenido muchas dudas doctrinales acerca de qué es ser cristiano y cómo seguir a Cristo, esto es lo que vamos a estudiar de aquí en adelante. ¿Cuánto nos vamos a demorar? Lo que tengamos que demorarnos. No le voy a decir en un mes, lo vamos a hacer en 2 meses, va a ser muchísimo más tiempo, pero este estudio nos va a llevar a comprender mucho más la vida cristiana. Vamos a ver entonces un resumen así a vuelo de pájaro, vista de pájaro, del libro de los Romanos. El libro de los Romanos tiene 5 grandes divisiones. ¿Sí? 5 divisiones claves después de la introducción, que la introducción es el capítulo 1, versículos 1 hasta el 17, hasta el final del libro, que hay una conclusión en Romanos capítulo 15, desde el 15:13 hasta el 16:27. El cuerpo del libro se puede dividir en 5 grandes divisiones mayores. Entonces, la primera división mayor, después de la introducción, que va del capítulo 1, versículo 17, entonces encontramos Romanos capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20, ese es el primer gran megatema de Romanos, trata acerca del pecado, habla de las malas nuevas. ¿Por qué necesitamos ser salvos? Entonces usted lo va a encontrar en el capítulo 1, versículo 18 hasta el capítulo 3, versículo 30. Recuerde que Pablo dictó la carta. Entonces él saluda, da la introducción, habla de la salvación y luego comienza a decir qué es lo que está mal y por qué necesitamos ser salvos. Simplemente él relata ese pedazo. ¿Dónde está? En ese fragmento que les acabo de decir. El segundo megatema que encontramos en la carta de los Romanos es la salvación. Está desde el capítulo 3, versículo 21, inmediatamente el anterior que terminamos acerca del pecado, Romanos 3, 21 hasta Romanos 5, 21. Allí encontramos las buenas nuevas, cómo podemos ser salvos. Habla de la manera de llegar a ser creyente, de llegar a ser un hijo de Dios. Qué hermoso, ¿no? Primero nos habla la introducción, luego nos habla del pecado, luego nos habla de por qué debemos ser salvos mejor, y luego nos habla de cómo ser un hijo de Dios. Luego encontramos el tema número 3, el gran megatema que se llama la santificación. Está en Romanos capítulo 6, versículos 1 Romanos capítulo 6, versículo 1, hasta Romanos capítulo 8, versículo 39. Allí nos habla de cómo vivir la vida cristiana, habla de la nueva vida del creyente y lo que pasa después de ser salvo. Entonces mire la cronología. Megatema, el pecado, por qué debemos ser salvos, luego cómo ser salvos y luego cómo es nuestra vida después de ser salvos. Luego hay un paréntesis entre el capítulo 9, versículo 1 hasta el capítulo 11, versículo 36, donde se habla de la soberanía de Dios. ¿Por qué Dios nos salva? En particular vamos a estudiar todo esto, la relación entre la nación de Israel y la iglesia. ¿Por qué Dios escogió a Israel como su pueblo? Usted muchas veces se pudo haber hecho esta pregunta, tal vez usted ya sabe la respuesta, pero vamos a estudiar y entender ¿por qué el Señor escogió al pueblo de Israel y cuál es la relación entre Dios y el pueblo de Israel? ¿Y qué significa todo eso? ¿Cuál es la diferencia entre ellos, los judíos, y nosotros que somos gentiles? Vamos a estudiar todo eso. Y el último tema
habla del servicio. Entonces viene de Romanos capítulo 12, versículo 1, hasta Romanos capítulo 15, versículo 13. Y es la parte práctica del libro de Romanos. Se trata de lo que debemos hacer una vez que somos salvos, nuestra conducta, nuestro carácter y cómo hemos de servir a Dios. Tanto los libros de Pablo se dividen por lo general en una sección doctrinal y en otra sección práctica. Así pasa en todos los libros, igual pasa en el libro de los Romanos. Una parte de doctrina se trata de enseñar las verdades y las enseñanzas básicas de la Biblia, y la otra parte es práctica de cómo podemos crecer en la vida cristiana. Eso es lo que vamos a estudiar, y eso es lo que estudiaremos, o que usted siempre va a encontrar, en las cartas que el apóstol Pablo escribe. Incluye toda clase de temas en esta carta a los Romanos. Por ejemplo, los tengo aquí escritos. Habla de la gracia, del pecado, del amor, de los dones espirituales, de las pruebas, de los conflictos, acerca de Israel, de llevarse bien el uno con el otro, acerca del gobierno, acerca de juzgarnos entre sí, de la soberanía de Dios, del juicio, del Espíritu Santo, el bautismo, la muerte, el evangelio, el cielo, el arrepentimiento y el crecimiento. Pablo trata todos estos temas en la carta a los Romanos. Por eso, si usted ya, no sé, discúlpeme si logré ser un poco claro, pero si usted se da cuenta de esta grandiosa carta que tenemos, por eso es tan importante que usted logre estudiarla y entenderla, porque allí nos habla de todo lo que necesitamos. ¿Por qué necesitamos ser salvos? ¿Cómo ser salvos? ¿Cómo comportarnos después de ser salvos? ¿Quién es el Señor? La soberanía que tiene con Israel, y luego cómo poner todo eso en práctica, y todos los temas que les acabo de decir. Conclusión entonces de esta introducción. Solamente estamos hablando de la introducción a la carta a los Romanos. Tal vez nosotros conozcamos personas que se han relacionado con nosotros y que son difíciles. Conclusión, la gracia del Señor es para todos. Dios puede usar a cualquier persona, así como usó al apóstol Pablo. Generalmente las personas que nos criticaban, que nos juzgaban y que nos señalaban por ser cristianos son los que más le sirven al Señor. En mi caso, yo he comentado de manera de testimonio a las personas aquí de la iglesia que cuando yo estaba en la universidad estudiando había una chica que era cristiana, no recuerdo realmente el nombre porque fue hace muchísimos años que estudié por la universidad, y ella creo que se llamaba Cristina y era cristiana. Ella llegaba a hablar del Señor y de Jesús y yo siempre me burlaba, yo me reía, yo tomaba alcohol, yo fumaba y me reía y me burlaba mucho de ella. Hasta que un día comencé a contar chistes de Jesús que, si me preguntan, no me acuerdo o no quiero acordarme más bien. Y yo le contaba chistes de Jesús a ella y la hacía hasta que un día le hice reír. Y ella rió y dijo: usted sí es terrible, pero Dios lo va a usar algún día. Y yo me reía de ella. Y heme aquí, envíeme a mí, y le dije al Señor: aquí estoy. Entonces, si usted conoce personas difíciles que son apáticas al evangelio, nunca dude, porque el Señor puede usarlas. Yo fui un retractor de la iglesia cristiana, yo fui una persona que juzgó mucho a los cristianos, que me reía de los cristianos, de los evangélicos, que me reía de los aleluya, de los lame baldosa, de los que iban a la iglesia, del hermano, de la hermana. Yo me burlé y me reí por mucho tiempo y hoy estoy sirviéndole al Señor. Pablo fue una persona que estuvo al frente cuando apedrearon a Esteban, quien aprobó eso, quien sacaba a los cristianos de los cabellos y los alaba y los metía a la cárcel, y ese hombre fue un hombre tremendo para el Señor. Así que usted puede servirle al Señor, y cualquier persona que sea apática en este momento puede ser un gran instrumento en las manos de Dios. Así que la conclusión de este libro es que hay esperanza para todos. Pablo dijo y lo afirmó de esta manera, y cualquier cristiano debería hacerlo de la misma manera. Pablo dice: soy siervo, soy esclavo de Cristo, pertenezco a Él. Soy siervo, soy esclavo de Cristo, pertenezco a Él. Y Jesús nos dijo, y concluimos con esto, Mateo capítulo 6, versículo 24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Las características de un siervo es que tiene un solo Señor, depende de este Señor y está obligado a servir a este Señor. Así que si nosotros decimos ser cristianos, decimos ser creyentes, decimos amar a Cristo, debemos ser como Pablo. Sirvo solo a mi Señor y no puedo servir a otro, porque si no voy a amar al uno y menospreciar al otro. Así que prefiero tener un solo Señor, y ese es mi Señor y Salvador. Es lo que podemos decir como cristianos. Somos enviados y llamados a ir, todos somos llamados a ir. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, no lo voy a poner en la pantalla, en la gran comisión que dice que todos debemos ir y predicar el evangelio. ¿A quién? A todo el mundo, y debemos hacer discípulos de las naciones y enseñarles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Eso es lo que tenemos que hacer. Pablo dice: yo tengo un don, soy apóstol. ¿Cuál es el don que usted tiene? Dios quiere que usemos ese don para bendecir a otras personas.
Dios quiere que esos dones que nos ha dado los usemos para la gloria de Él, para ganar más personas para Cristo. Nuestros dones no son solamente para decir, Señor, yo pongo mi carrera, yo pongo mi profesión, yo pongo mis bienes, yo pongo mi dinero para ti, Señor. Y vengo al templo y entrego todas las cosas y Señor, aleluya, te amo. No, el Señor quiere que nosotros pongamos esos dones al servicio de la gente. Por eso Él habla en Isaías que el ayuno no es aguantar hambre y poner cara de lástima y salir y decir, ay, pobrecito, yo cómo sufro y cómo ayuno. Dice más bien el ayuno no es amar, mostrar misericordia, ayudar, darle de comer al que está hambriento, perdonar. Ese es el verdadero ayuno. Y cuando yo tengo dones, los dones no son solamente para que sirvan dentro de la iglesia, sino para ponerlos al servicio del Señor en cualquier lugar y en todo momento. Vamos a finalizar con una oración y les doy gracias por estar aquí en este día y espero que haya hablado. Miren, yo estoy feliz, muy feliz de hacer este estudio nuevamente. Mi esposa, sé que ella lo ha escuchado y me ha dicho, tú lo has enseñado, pero de verdad que no me he dado cuenta de esta parte. Yo mismo que lo preparo, por eso dejé hoy mis notas acá, porque no quiero perderme nada, no quiero quedarme con nada, no quiero que usted se pierda de nada. Entonces, lo que viene va a ser muy, pero muy enriquecedor. La carta de los Romanos ha fundamentado mi fe en Cristo y espero que fundamente la suya. Ha fundamentado la fe en Cristo de millones y billones de personas a lo largo de la historia. Hoy usted y yo tal vez somos creyentes gracias a que Pablo escribió esa carta a los romanos, porque a través de eso se propagó el evangelio por todo el imperio romano. Así que vamos a orar, cierra sus ojos allí, incline su rostro y le damos gracias al Señor. Padre, gracias te damos por esta carta a los romanos y lo que puede significar para nosotros. Te pedimos como Pablo fue transformado, Señor, por el Evangelio, tú transformes también nuestras vidas mientras estudiamos otra vez estas verdades profundas que están en tu palabra. Haznos, Señor, lo que quieras tú que nosotros seamos. Haznos como tú, Señor. Ayúdanos a parecernos cada día más a Jesús. Ayúdanos a que nuestra fe sea firme y que nuestra fe esté fundamentada, Señor, y bien arraigada en tu palabra, Señor, que te conozcamos mucho más, que permanezcamos en tu ley, que permanezcamos en tu gracia, que permanezcamos en ti, Señor. Te pedimos que nos bendigas, que nos guardes, que nos acompañes y que hagas con nuestra vida, Señor, lo que tú quieras hacer, porque te amamos y queremos seguirte. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, muchas gracias por estar acá. Nos vemos en la próxima sesión de este grupo de Romanos, que vamos a estar en mitad de semana, todos los miércoles, si el Señor lo permite. Estamos estudiando. Hoy lo hicimos jueves porque tuvimos problemas técnicos para transmitir, por eso lo hacemos hoy jueves, pero generalmente va a ser los miércoles a las 7:30 de la noche. Estaremos conectados hablando de esta carta a los romanos. Tome nota, no olvide, tome nota. Yo tengo guardadas mis notas. Apunte la fecha, apunte el título, una carta que transforma la vida, y la serie se llama Romanos, la gracia, gracia que transforma. Eso es lo que vamos a estudiar, cómo el Señor transforma nuestra vida a través de la gracia. No siendo más, Dios les bendiga, los continúe bendiciendo, los llene y los colme de muchas bendiciones. Oramos por salud, oramos por que el Señor abra puertas de trabajo, oramos para que ya esta pandemia acabe, oramos para que el Señor se manifieste en nuestras vidas, oramos para que seamos felices, oramos para que compartamos las buenas nuevas de salvación. El Señor les ama y nosotros obviamente también. Nos vemos en la próxima oportunidad.